Nosotros pues hicimos una reflexión y nos disculpan, nos demoramos un poquito prácticamente en el primer punto. Referente entonces a cuáles son los principales problemas ambientales o urbanos del lugar donde usted vive o trabaja, escogimos como lugar la ciudad de Ipiales. ¿Qué problemas ambientales identificamos? Primeramente, el plan de ordenamiento territorial está sin terminar, ya que coincidió pues justamente con el cambio de gobierno y tal como decía la compañera, pues no sigue esa articulación, entonces por el momento no hay un plan de ordenamiento territorial. Asimismo, hay una ausencia de fuente hídrica propia, pues esa parte nos la explicaría el profe María Fernanda, indicándonos de que pues la comunidad no cuenta con una propia fuente. También tenemos una contaminación una contaminación del aire, específicamente por ser ubicado en la frontera, pues hay mucha afluencia de vehículos. También se menciona que hay un botadero de basura a cielo abierto que a pesar de que está denominado como relleno sanitario, no está cumpliendo con esas condiciones y adicional a eso, en este momento está recibiendo residuos de otros municipios, lo cual ya no está dando una capacidad de abasto suficiente. También pues por la misma situación de frontera hay una gran abundancia de migrantes, lo cual ha causado en la ciudad pues una crisis de salubridad. En cuanto al acueducto y el alcantarillado, pues las redes de acueducto y alcantarillado por el momento se encuentran ya casi obsoletas y no hay un personal idóneo que quisiera realizar pues esta parte de las modificaciones. Y también se presenta un crecimiento demográfico específicamente en las periferias que ha alcanzado hasta algunas veredas de la ciudad de Ipiales. Eso referente entonces al primer punto. En cuanto al segundo, ¿cuál es la relación que tiene la calidad de vida con los problemas ambientales? Pues obviamente los problemas ambientales en la ciudad de Ipiales afectan significativamente la calidad de vida de sus habitantes, en situaciones específicas como la alta cantidad de migrantes, causando también una falta de seguridad en la ciudad, una producción desmesurada de residuos sólidos, un relleno sanitario muy mal manejado, que es un poco de olores, enfermedades respiratorias y contaminación visual, ya que se encuentra en vía hacia la iglesia de las Lajas. Que ya pues seguramente en un momento hasta inclusive la tapará pues como esa parte de la visibilidad. Y también hay una emergencia sanitaria por la mala calidad del agua que se maneja en esta ciudad. En cuanto a la tercera pregunta, si es una ciudad sostenible, pues no está en este momento catalogada bajo ese precepto, empezando pues por lo que se mencionó con anterioridad, por la falta de un plan de ordenamiento territorial, llegando así a decir que es una ciudad informal, pues se encuentra todas esas actividades económicas mezcladas. También hay un gran consumismo, específicamente por ser pues frontera y ya que su principal actividad es el comercio, ya sea formal o informal, con el país de Ecuador, y esto pues obviamente genera también una gran disposición de residuos sólidos. Respecto a la planta pregunta, ¿cuál es si conoce el plan de gestión ambiental del municipio? Pues nuestra compañera, que es justamente de la región, ella nos menciona que no hay un plan de gestión ambiental propiamente en este momento. Se supone que debe estar junto o debe ir a par con el plan de desarrollo pues, de este actual gobierno. Sin embargo, como propio plan de gestión ambiental, que no existe ahora. Y en la quinta pregunta, referente a desde la educación ambiental, ¿qué se puede hacer con los problemas ambientales urbanos? Específicamente, pues en la ciudad de Ipiales, hemos propuesto que se debe organizar el plan de educación ambiental, el cual debe involucrar a todos los actores y a todas las instituciones para lograr que pues esta parte de los criterios y que sea transversal e interinstitucional y asimismo debe ir a la par o debe cumplir con lo que se proponga tanto en el plan de ordenamiento territorial y con las políticas del nuevo plan de desarrollo municipal. Hasta ahí pues habíamos alcanzado a realizar esta parte, profe, no sé.
No, muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, han mencionado cosas muy interesantes. El problema del recurso hídrico allá, el río Chiquito, el río Blanco, que viene desde Cumbal y pasa por Carlos Sama y llega a Ipiales, pues genera unos eh, conflictos de salubridad enormes, ¿no? Hace un par de años tal vez hubo una emergencia sanitaria grave precisamente por el consumo de agua pues de mala calidad. Hubo muchísimas personas con enfermedades gastrointestinales. La compañera de Ipiales podrá recordar eso. Y el gran problema es que el punto de descarga de las aguas residuales del municipio de Cumbal, que es un municipio ya grande, pues es prácticamente a casi 100 200 metros del punto de la acometida del acueducto de Ipiales. Entonces, imagínense, aguas arriba hacen la descarga de aguas residuales y más abajito está el punto de la toma del acueducto. Entonces, eso genera un problema bastante grave. El otro problema es el relleno La Victoria, el relleno sanitario La Victoria, que es un relleno sanitario regional que pues ha sido mal manejado por la empresa de servicios públicos allá, el ISERVI. Lo han cerrado en varias ocasiones. Tiene uno de los problemas más graves que hay allá, es por ejemplo que no hay una planta de tratamiento para los lixiviados. Eso es imprescindible en un relleno sanitario. Los ingenieros ambientales conocen mucho más de eso, entonces genera un conflicto muy grande, ¿no? Me llama mucho la atención y estoy de acuerdo, y palabras textuales de ustedes consideran el tema de los migrantes como un problema ambiental. Evidentemente, ¿no? Estamos en la sintonía de que los problemas ambientales están íntimamente relacionados con los aspectos sociales, en este caso políticos, inclusive ahí hay un tema político generado en la hermana República de Venezuela, que es el que genera a su vez ese problema social que está ligado con problemas económicos y que afecta los problemas ambientales por la mayor demanda de los escasos recursos disponibles, que en este caso estamos hablando, por ejemplo, recurso hídrico muy interesante. Y lo otro, los instrumentos de planificación, ¿no? Deficientes que hay, eso, el plan de ordenamiento es muy importante y el plan de gestión ambiental urbana, que es una obligación, ¿no? De todos los municipios mayores a 50.000 habitantes de tenerlo, porque ya les tendría que tener, es una obligación. Y lo otro, en cuanto ya a la educación ambiental, está por consolidarse allá, por un lado, como decía la compañera, el CIDEA, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, que a su vez moviliza la cuestión del plan decenal de educación ambiental para el municipio de Ipiales, que también está pendiente. Son otros instrumentos de planificación específicos ya para el tema de educación ambiental. Pues muchísimas gracias, ha sido una, un análisis muy interesante de comparando los temas del video con nuestra propia realidad. En el video pues hay personas expertas. Yo personalmente conozco al doctor Ramón Leal, con el que tuve la oportunidad de trabajar cuando estaba en la corporación, porque el doctor Ramón Leal él fue director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, desde esa región del eje cafetero, y ahora es el presidente de la Asociación Colombiana de Autoridades Ambientales Regionales. Ya lleva bastante tiempo ahí, entonces ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano muchos de estos problemas de los que estamos hablando. Entonces, le agradezco mucho su participación al Grupo 1. Gracias, Eh, profe. el grupo 2, ¿quién es el delegado o delegada? Daniela, profe. Hola, Daniela, cuéntanos. Bueno, de acuerdo pues a lo que pudimos observar dentro de el videoforo Problemas Ambientales Urbanos, pues también como primera pregunta pues está cuáles son los principales
problemas ambientales urbanos del lugar donde vive o trabaja, ¿no? Nosotros pues escogimos la ciudad de Pasto, pues el municipio, ¿no? El municipio Sí. de Pasto, en donde pues el principal problema ambiental pues que nosotros miramos es la contaminación del recurso hídrico, especialmente del río Pasto, ¿no? Pues a su vez, pues no quiero decir que este es el principal problema, pero sí es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque hay un inadecuado manejo del recurso en las comunas y también pues dentro de la ciudad. Otro problema es la movilidad, porque de ella se ratifica una contaminación visual, auditiva y también de aire, puesto que Pasto es una ciudad pues relativamente pequeña y pues si nos damos cuenta la movilidad o la afluencia de carros, ajá, es muy grande o mayor. Pues no sé si estaré bien, pero dicen que de acuerdo a la población, cada persona en su casa alrededor tiene 1 o 2 carros. No sé si será verdad, profe, en la ciudad, ¿no? Otra, de acuerdo pues a la segunda pregunta, ¿qué relación encuentra usted entre los problemas ambientales que aquejan el lugar donde vive y de acuerdo pues a la calidad de vida? Entonces, esto para nosotros, de acuerdo a la contaminación del recurso hídrico, sobre todo, desencadena un problema de salud pública. Obviamente hablando de la potabilización del agua, del acueducto, pues porque no se garantiza un agua netamente potable, ¿no? Porque las distintas entidades, como lo son en Popasto, la alcaldía, como decía anteriormente mi compañero Fidel, ellos solo buscan el protagonismo, más no el bienestar común, solo es su bienestar y los planes y proyectos que ellos ejecutan solo los dejan enmarcados, como se dice, en el papel, pero no para el bienestar de la comunidad. También esto hay una parte negativa en la calidad por parte de las curtiembres y por parte de la potabilización, ¿no? Bueno, como tercera pregunta tenemos, ¿es su ciudad o pueblo sostenible? Pues para nosotros Pasto no es sostenible, porque para que sea una ciudad sostenible, pues se debe desarrollar la vida tanto humana como también el ecosistema, ¿no? Y si miramos todos esos afluentes o esas partes negativas dentro de la ciudad urbana, entonces para nosotros no se considera sostenible. La cuarta sería, ¿conoce el plan de gestión ambiental urbano de su municipio? Pues la verdad se desconoce, pero pues según lo que hablamos con los compañeros es que estos planes de gestión ambiental a veces no llegan a una efectividad relacionada al bien de la comunidad, sino también pues no al bien de la comunidad, es decir, sino también de velar las entidades por su propio bienestar. Y la quinta, ¿qué se puede hacer desde la educación ambiental en relación con los problemas ambientales urbanos, ¿no? Pues nosotros tenemos alrededor de 6 enfoques en donde miramos que se centran la concienciación por parte de la comunidad, ¿no? El adecuado manejo de recursos, políticas ambientales satisfactorias o buenas, y el valor, que es el velar por el bien común y no individual, ratificando pues estándares de calidades ambientales. Y también pues otro aporte es formar a las empresas en los aspectos ambientales, ¿no? Puesto que muchas empresas ignoran el aspecto ambiental y no se lo tienen en cuenta. Eso, profe, muchas gracias. Muy bien, ¿no? Muchas gracias a ustedes.
Efectivamente, el río Pasto, pues que atraviesa todas nuestras ciudades, es un problema grave, ¿no? La norma, les contaba que nuestro país es un país de leyes, dice que hay una norma que se llama la ronda hídrica, en donde 30 metros al lado y lado de las riberas del río no se puede construir, porque el río es un actor dinámico del paisaje y sus caudales, dependiendo de unos ciclos que hay hidrológicos, se pueden mover, ¿no? Y entonces hay que permitirle que él tenga su propia dinámica hidrológica e hidráulica para proteger también la calidad de agua de ese mismo río y toda la vida que alberga un río, ¿no? De un río dependen una serie de plantas, de animales acuáticos, todo un ecosistema que gira alrededor del río. Entonces, por eso se dice que debe ser 30 metros a cada lado, no debe haber construcciones. Eso obviamente no se cumple en nuestro municipio y en muchísimos municipios del país, pues eso no es único de nuestro río Pasto. Pero si ustedes miren, cuando entra por la parte sur, por allá por Chapal, que ingresa ya de lleno a la ciudad y empieza a recorrer, pues está prácticamente atravesando una cantidad de casas. Si nosotros fuéramos estrictos y exegéticos en el cumplimiento de esa norma, tendríamos que levantar cientos y cientos de casas, ¿no? Y dejar ese espacio y reubicar a todas esas familias, porque pues construimos encima del río. Y acá ya en la parte media, en el sector de las cuadras, de Morazurco, imagínense toda esa cantidad de casas y edificios ahí en Morazurco frente al río, y después inclusive en nuestra Universidad de Nariño, en Toro Bajo, también prácticamente con construcciones casi que encima del río, la parte de atrás, por donde antes estaba el anfiteatro por allá, y, y después ya la parte baja de nuestro río. Entonces no estamos cumpliendo y lo estamos afectando pues intensamente. Eso es verdad en relación al río. La movilidad sí tiene mucha razón. La potabilización del agua sí vale la pena hacer una reflexión que pues aunque nuestro río Pasto está contaminado, lo contaminamos fundamentalmente en la parte media y en la parte baja, pero la parte alta, que es donde están las bocatomas, pues, todavía conserva pues buenos niveles de calidad e independientemente de críticas que son muy válidas que les hacen a la falta de articulación de las empresas prestadoras de servicios públicos, en este caso el servicio de agua como en Popasto, la calidad del agua en Pasto se considera como relativamente buena, ¿no? No sé por qué surgía ese tema de la potabilización de agua en Pasto, ya que estamos hablando desde Pasto, sector urbano, que fue el punto de análisis que ustedes plantearon. El otro tema de las curtiembres ya en el sector de Pandiaco es supremamente grave. Ese hecho de que evidentemente generan que Pasto en muchísimos aspectos no sea sostenible. Sería un reto muy interesante, ¿no? Que algún gobernante se propusiera como plataforma política, como articulador del plan de desarrollo, decir, voy a volver a Pasto una ciudad sostenible. Sería algo maravilloso, muy bonito. Lástima que Pasto tiene un plan de gestión ambiental urbano, pero muy pocos, ¿no? Lo conocemos, además porque fue un documento que como es requerido por las autoridades con el fin de cumplir la norma y de que eventualmente los organismos, por ejemplo, la Contraloría les abra procesos disciplinarios a los funcionarios, hacen cualquier documento para entregar y dicen sí, sí, sí lo tenemos, pero como habíamos hablado antes, ejercicios de planificación deben ser construidos participativamente, hecho que no ha sucedido pues acá en el municipio de Pasto. Y en cuanto a la educación ambiental que ustedes plantean, muy interesantes las propuestas, me llama mucho la atención que estamos vinculando a las empresas
hay un concepto que se llama el concepto de responsabilidad social empresarial, y también tienen que saber ustedes que todas las empresas deben presentar también ante la autoridad ambiental, en este caso Corpo Nariño, un plan de gestión ambiental empresarial, y hay una norma que regula las características de ese plan, y la autoridad ambiental pues tiene que revisarles ese plan y hacerlos cumplir, ¿no? Pero falta muchísimo, muchísimo en ese aspecto de que las empresas y las industrias entren también en el rol de la sostenibilidad. Se ha avanzado, pero creo que es muy lento el análisis, a eso es algo a lo que toca pegarle más el acelerador, y desde la educación ambiental nos falta trabajar mucho más también con las empresas, ¿no? Hemos hecho desde la academia a veces un énfasis un poco exagerado en el trabajo al interior de las instituciones educativas, al interior del aula, pero hemos abandonado también un trabajo que hay todo un campo sin explorar prácticamente de lo que es la educación ambiental al nivel del sector productivo, ¿no? De las empresas, de los gremios. Bueno, muchísimas gracias por sus aportes y participación al grupo 2. El grupo 3. Gracias, profe. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, sí, ¿se me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, pues ya los compañeros de alguna manera lo han expresado, pues tiende a repetirse, puesto que siendo el sector donde vivimos es un sector urbano, entonces pues como que los problemas se reconocen, ¿no? Desde cualquier ámbito, pues acá siempre hubo como una forma para ponernos de acuerdo de cuáles serían los prioritarios, pero pues son casi de todo nivel, ¿no? Uno de los problemas que comentaba, de los principales problemas ambientales urbanos, pues es la contaminación por ruido, por gases, y pues esto es debido al excesivo ingreso del parqueadero automotor de la ciudad de Pasto, que fue donde escogimos pues para hacer el análisis. Y eso pues no ocurre solo aquí en Pasto, creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Desde que en Europa empezaron ya los vehículos eléctricos y los híbridos a promocionarse, como que todo ese lote automotor que habían construido a base de motores que funcionan con combustible fósil, pues los echaron para acá a Latinoamérica y se abarataron, y con lo de libre comercio, pues el Tratado de Libre Comercio se incrementó. Sí, claro, las motocicletas. Los estudios demuestran que hicieron baratísimas, prácticamente regalar, comprar una motocicleta. Entonces el 70% aquí en Pasto de las emisiones atmosféricas son de motos. Ese es un estudio que tiene la corporación. Y tal vez Siga, habría que perdón, hacerse una apreciación también, es el hecho de que ciudad que tenga como un nivel elevado de vehículos de 2 ruedas a motor presenta pues un atraso socioeconómico y también cultural, ¿no? Porque pues piensa en Europa, en alguna ciudad, no Valladolid, Madrid, París, pues sí hay motocicletas, pero pues la cantidad es muy reducida, lo que da a entender pues esos niveles. Bueno, otra condición que habría que comentar en la ciudad de Pasto, pues como ya lo comentaban, es la cuestión de la contaminación del agua. No se comentó precisamente en el grupo, pero es algo que valdría la pena darle su relevancia, porque Pasto no fue pensada como ciudad. Si nos damos cuenta, la parte central, el sector central de las ciudades, el aspecto de cualquiera de los pueblitos que uno pueda en ese aspecto, no fue pensado en que de pronto habría de crecer, se habría de expandir. Y en función de eso, al río, en vez de crecer la ciudad paralelo a su existencia, lo que se hizo fue edificar la ciudad dándole la espalda, encontrando en su
el drenaje de todos los desechos orgánicos que producen las viviendas. Y a eso no ha habido como una solución pertinente, ¿sí? Soluciones como para decir que la cantidad de residuos orgánicos se reduzca, su drenaje hacia el cauce de Ropasto no la hay. Pues siempre se habla de lo más relevante, ¿no? Que son las curtiembres en la zona de Pandiaco, pero eso no más, no es lo único que contamina. Si usted mira el río Paz y en el sector del hospital departamental, pues allí ya está contaminado, ya tiene un olor fétido. En el sector de este barrio El Cilindro, que es un poquito más abajo nomás, es muy desagradable ya el olor. En el sector de los Dos Puentes y el pedagógico. Entonces, la contaminación no es solo de curtiembres, de pronto que ese es el más lascivo, digamos, sí, pero en sí una política que apunte a recuperar la calidad del agua de este río. Ese pues sería otro inconveniente. El otro que comentaba pues otro compañero que de pronto no es como muy destacado, pero sí se presenta, es el hecho de la utilización de los espacios por las invasiones. Entonces, ante la falta de vivienda, la gente que necesita un sector donde vivir, pues ocupan los espacios que están en las periferias y lo hacen sin atender al plan de ordenamiento territorial, y entonces pues las condiciones en que se edifica se exponen, ¿no? a un riesgo tremendo, pues por deslizamientos, pues obviamente la falta de los servicios públicos, y aparte de eso genera otras situaciones que forman parte del ambiente, como es la condición social, ¿no? Entonces se generan pandillas, inseguridad, tráfico de drogas, debido a que son zonas alejadas en donde las autoridades no tienen como ese acceso. Serían tal vez los que habría que nombrar, ¿no? En cuanto a la primera pregunta. Luego decía, ¿qué relación encuentra usted entre los problemas, el lugar donde vive y la calidad de vida? La calidad de vida aquí en San Juan de Pasto pues está reducida, ¿no? En buena parte, en la mayoría de los pobladores por esas condiciones. Salir a dar una vuelta, digámoslo así, a la ciudad de Pasto, pues es mucho más cómodo hacerlo a pie, recorrer distancias un poco extensas, que utilizar un vehículo. No es agradable andar en un motocarro, muy agradable trasladarse en el sector urbano de aquí del municipio de Pasto, aquí en la ciudad de Pasto. Eso pues no es algo que forme parte de una buena calidad de vida. Sumado a esto, pues las condiciones en que se desarrolla la ciudad, no hay empleo, no hay un factor que permita un acceso a las condiciones económicas favorables. Hay mucha informalidad entonces en la manera de adquirir los recursos que permiten el alimento diario. Entonces eso también, ese factor social, genera una calidad de vida de los habitantes que la reduce, ¿sí? Tanto para quien vive esa situación de económica como para quien no la vive, pues porque está en contacto con esta situación, con esta problemática, ¿sí? La calidad de vida. Y pues en cuanto al otro, pues la parte de salud, si bien el ruido afecta, como decía el video, pues no, nadie ha muerto por sordera, pues no, pero sí es algo que no es tampoco agradable. Por ejemplo, la otra vez que se me quedó prendido aquí el micrófono, creo que les constaba escuchar vehículos por aquí, por ejemplo, aquí en mi casa. Si yo quisiera silencio total, absoluto, si quisiera hacer una grabación, aquí no puedo, sencillamente no puedo, ¿sí? Y aquí es permanente la bulla, los carros que suben, las motos y ambulancias, porque vivo acá cerca del hospital. Entonces no es como una calidad de vida elevada, digamos, en relación con eso, con la salud, pues que apuntes a la salud mental. Y así pues pienso que se puede hacer extensivo a buena parte de quienes habitamos aquí en esta ciudad de San Juan de Pasto. Bueno, preguntaba si la ciudad o pueblo donde se vive es sostenible. Pues en estas condiciones, y así como va aumentando la población, incrementándose el desempleo, políticas
que no apuntan como de manera concreta, pues, y en tiempo breve a mejorar las condiciones, pues sí, la ciudad es insostenible porque esto cada vez aumenta más el desorden, sí, aumenta más el tráfico vehicular, aumenta más la inseguridad, entonces eso apunta a que no sea sostenible la ciudad de San Juan de Pasto, ¿sí? Y con la pregunta que decía que si se conoce el plan de gestión ambiental urbana del municipio, pues podría hablar en términos personales, ¿no? Yo soy profesor de Ciencias Naturales que se ha encargado del PRAE. Yo conozco parcialmente, que de alguna manera he tenido que leer un poquito, enterarme, conozco parcialmente. Entonces diga usted un niño, un joven, una persona corriente, ¿sí? Un obrero, menos lo va a conocer. Entonces ante ese desconocimiento, pues implica que no se está haciendo un trabajo eficiente frente a la ejecución de esta gestión ambiental urbana del municipio. Entonces queda solamente, si lo tenemos, está la firma del gestor ambiental que representa aquí al municipio, ya. Pero bueno, y la acción, los hechos tangibles, eso no se ve. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues seguimos bastante de otras ciudades que de pronto sí tengan ya un plan avanzado, como creo que ocurre en la de Medellín, en donde pues al menos allá al río pues sí le están haciendo un tratamiento. Eso indica que hay un plan bastante organizado de lo que es la zona ambiental en la urbana del municipio. ¿Y qué se puede hacer desde la educación ambiental en relación con los problemas ambientales urbanos? Pues como yo lo comentaba, lo que me presenté en esta no, pues con las personas mayores es difícil, ¿no? Es decir, todo apunta a que se debe generar como una interiorización, una concienciación ambiental para que de alguna manera todos participemos y aportemos en tratar de salvar, rescatar lo que queda. Porque esperar a que haya unas políticas, esperar a que haya un ente gubernamental que organice todo, pues lo habrá, ¿no? Y de pronto las políticas existirán, pero si no hay participación de todos que se engrane con esa idea de lo que plantean las políticas, pues va a ser inútil. Entonces, allí la idea es educar desde la infancia, educar desde la adolescencia, establecer conciencia, cuidado y preservación de lo que nosotros tenemos y cómo cuidar el espacio que nos rodea, cómo fortalecer esa idea, ese trabajo para lo cual creo que está apuntando esta maestría y a nosotros como educadores ambientales. Eso, profe. Muchísimas gracias, Guido. Muy interesante su presentación. Usted tocó un tema bien importante en relación a la calidad del río, que ya lo había tocado también el grupo número 2, pero me recuerda hacer algún comentario al respecto, y es que una de las soluciones para avanzar en los procesos de descontaminación de las fuentes hídricas es precisamente la construcción de unas obras de ingeniería que se denominan las plantas de tratamiento de aguas residuales o PETAR, que es la sigla que generalmente se las conoce. Hay estudios aquí en la ciudad de Pasto ya para preliminares para visualizar cómo se podrían construir esas plantas de tratamiento, ¿no? Incluso se han llegado a costear. Se habla de que para descontaminar nuestro río Pasto se necesitarían alrededor de 300.000 millones de pesos para construir. Perdón, profe. Sí. Perdón. Al respecto, sí, lo que usted comenta es correcto, pero pregunta, ¿ese proyecto desde hace cuánto existe? Sí, yo creo que desde que Navarro estuvo como gobernador, eso ya llevaba su tiempo en ejecución. ¿Y dónde está? Ese es el problema. No, eso exacto, La, no se ha hecho. Una de las razones, y la, pues, es el costo, ¿no? Es el costo, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista costo-beneficio, pues valdría la pena esa inversión, ¿no?
Sí, sí, como aquí no hemos mencionado algo que es que de pronto se nos vuelve paisaje y es que hay un problema que es la corrupción, que es que nos afecta también a todos los temas ambientales. Si los recursos se destinaran adecuadamente, de pronto sí los tendríamos para construir nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Desgraciadamente en el departamento de Nariño existen muy pocos municipios con estos instrumentos y que son una ayuda muy importante para lograr devolver la calidad de los ríos. En eso está avanzando Medellín, usted bien lo decía. En Bogotá ya está la planta Canoas, que cuesta, esa planta cuesta cerca de 5 billones de pesos, o sea, es unas cantidades fascinantes, pero le han apostado, ¿no? Las administraciones municipales por presión de la ciudadanía a avanzar en la descontaminación del río porque se entiende la importancia. Nosotros acá en Pasto pues le echamos la culpa a nuestras administraciones y en parte pues lo tienen mucho, pero hay que recordar quién es el que elige a los administradores, terminamos siendo todos los ciudadanos y también cuando planteamos exigencias y hacemos grupos de presión desde la ciudadanía, nunca se tiene en cuenta esto, ¿no? Cuando hemos organizadamente visto que en el municipio de Pasto se lucha porque tenga una planta de tratamiento de aguas residuales. Perdón, lo dice muy bien Guido, desde el gobierno del doctor Navarro, ahí se hizo un primer avance, ¿no? Que fue hacer los colectores, porque había, los ingenieros ambientales y sanitarios saben de esto, múltiples puntos de descarga alrededor de toda la ciudad. Entonces el alcantarillado tenía que estar concentrado, que todas las aguas residuales lleguen a un punto para que pues ahí pueda ser ya tratada el agua, porque usted no podría tratar el agua si esa agua estaba en múltiples descargas. Lo que alcanzó a hacer Navarro fue unos grandes colectores de una parte de la ciudad. Aún falta todavía que se avance en eso, ¿no? Y el, en Pasto, pues que es la empresa responsable, pues creo que no tenga los fondos suficientes para hacer eso, tendría que aliarse ya con el municipio y otras entidades, algún préstamo a la banca internacional inclusive, pero eso sería en realidad una prioridad y la única forma que hay de salvar el río. Y usted muy bien lo decía cuando hablaba de las curtiembres, todos los mencionamos y todo, pero las curtiembres no representan ni siquiera el 5% del aporte de la carga contaminante al río. El 90% de la carga contaminante del río es responsabilidad de todos nosotros, a través de nuestras aguas residuales, las que todos generamos como ciudadanos todos los días. Pero obviamente el Estado, que a través de la empresa de servicios públicos, en este caso en Popasto, a través de sus colectores, aporta el 90% de la carga contaminante del río Pasto. El 90% de la carga contaminante es producto de aguas residuales. Eso es muy importante tenerlo. Y el 10% se lo reparten en todas las demás actividades industriales, las fábricas de leche, de lácteos, que hay muchas, y todas las, pues la poca industria que hay en realidad aquí en nuestro municipio de Pasto. Pero la gran carga contaminante, el 90%, es proveniente de las aguas residuales domésticas, ¿no? Las que generamos todos. Y me llama mucho la atención el tema que ustedes mencionan del espacio público. Evidentemente se convierte en problemas. Nuestra ciudad, desgraciadamente, no es sostenible. Yo estoy de acuerdo. Hace falta trabajar el tema del plan de gestión ambiental urbano, hacerlo eh, más participativo y esto, todos estos anteriores temas nos generan, ¿no? Unos grandes retos desde la perspectiva de la educación ambiental. No, Fernando, Sí, dígame, Fidel. algo que nos faltó nombrar y que yo creo que sí era una parte importante en la ciudad de Pasto, pues es el problema que nosotros tenemos, es que en las 4 salidas existen ladrilleras. Y esas sí son muy contaminantes. Lo peor es que no contaminan solo el aire, sino que es una intoxicación con metales pesados. Se ha comprobado y ha sido bien estudiado el caso de quemar la tierra, la contaminación por metales pesados en las partes
en las salidas. Y siempre, y eso es lo que nosotros hablábamos, de que es impresionante. Y como no se respeta el pegar, no se respeta eso, y no hay una política. O sea, es que aquí hay un problema radicado que es la política, lo cultural y lo social. Como en lo social, como no soy de ese estrato, allá verán ellos cómo se joden. Lo político, como no ellos no votaron por mí, entonces yo no tengo nada que ver. Y lo cultural, como son zonas esas zonas son las zonas de amortiguamiento, lo que yo hablaba en el grupo. Son esas zonas de impacto, de choque, donde hay la transversalidad, la combinación de lo rural a lo urbano. Nunca se le ha puesto empeño y nunca se le ha querido mirar de otra forma. Y gracias, Fidel. Sí, gracias a usted. El tema de las ladrilleras, evidentemente, ¿no? Generan muchos impactos. Por un lado, pues las emisiones atmosféricas, como son la inmensa mayoría, más del 90% son artesanales. Hay primero un desperdicio de energía en los hornos muy grande y grandes emisiones atmosféricas porque no tienen filtros. Hacen también contaminación del recurso suelo, y la otra es que como fuente de energía utilizan la madera, entonces talan bosque para obtener madera, y cuando no talan bosque ellos deciden quemar cualquier cosa que se les encuentre ahí. Y uno de los grandes problemas, por ejemplo, ha sido la quema de llantas, ¿no? Utilizan como combustible para quemar llantas para cocinar la tierra, ¿no? Ese mismo problema, de pronto a otro nivel y en otros sectores lo tienen actividades productivas como la producción de panela en los trapiches. También sucede algo parecido, ¿no? Y ahí pues aproveche Fidel para poner la denuncia allá en Corpo Nariño, está aquí cerquita, para que vayan y miren qué está pasando con eso. Es un problema social en realidad bien grave, ¿no? Porque la autoridad ambiental diría, bueno, estos señores están incumpliendo la norma porque de hecho lo están haciendo, entonces voy a cerrar todas las ladrilleras. Imagínense el problema social que sería cerrar todas las ladrilleras y cerrar cerca del 80% de los trapiches paneleros también porque están incumpliendo la norma de emisiones atmosféricas. Aquí pues hay que lograr un equilibrio, ¿no? Sabemos que hay afectaciones sobre el ambiente, pero hay unos problemas sociales, un tema de generación de empleo. Entonces ahí la solución está orientada mucho en niveles de conciencia, muchos niveles de tecnificación de sus sistemas productivos, tocaría trabajar en temas de asociatividad para que por ejemplo, varios ladrilleros se unan y construyan un solo horno de alta eficiencia y que se turnen los espacios, porque normalmente los ladrilleros lo que hacen es queman durante, diga usted, unos 10 días al mes y los otros 20 días quedan sin quemar y así entonces hacen un uso muy poco eficiente de los espacios de la energía, lo que les disminuye su competitividad en el mercado y que hace que sus productos no sean de la mejor calidad y que generen altos impactos ambientales. Bueno, aquí hay muchas cosas que podemos seguir diciendo al respecto. En todo caso, les agradezco mucho al grupo 3 por su participación y por habernos compartido esta reflexión. Y agradezco a todo el grupo en general por la enorme disposición que han tenido para el trabajo de este primer encuentro de viernes y sábado que hemos tenido. Con esta actividad culminamos pues la jornada de hoy y de queda mi parte, sino muchos agradecimientos por su buena disposición. No sé si haya de parte de ustedes algún comentario, alguna sugerencia para nuestros próximos encuentros. Profe, yo tengo una pregunta respecto al taller. Sí. O sea, como usted nos dice que tenemos que realizar 2 cuartillas, ¿cierto? Entonces, o Sí. sea, en la reflexión del video, tenemos que responder las preguntas, pues obviamente más estructuradas y con más temática, o una reflexión referente al video. Ahí no entendí. Ya,
Entonces, el video lo que pretende es darles a ustedes los insumos para que desarrollen esa discusión y reflexión al interior del grupo, ¿no? Es como si yo les pusiera una visita al campo, o les pusiera una canción, les pusiera en este caso un video, o les pusiera una lectura. La lectura, pues, todos estos elementos son una fuente de información, pero lo que vale es su reflexión frente a la relación que podemos hacer con esa información que obtuvimos, en este caso de un video, pero fundamentalmente en relación a sus vivencias. Entonces es la reflexión producto de la discusión del grupo con esas preguntas orientadoras. El video era un referente, pero lo importante es su reflexión, porque las preguntas hacen relaciones a la realidad que ustedes están viviendo. No sé si me hice entender. Que o sea, que lo que tienen que plantear en el escrito es su reflexión. El video es un referente únicamente. Ya, o sea, profe, no colocamos primero la pregunta tal, no, sino ya reflexión. Así empiezan a redactar de tal manera que se evidencie pues que están tratando esos 5 temitas puntuales. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Ustedes se habrán dado cuenta de que les he ido colgando algunos documentos y les he ido también subiendo ya los links de los videos en la medida en que van estando listos, ¿no? Ustedes pueden entrar ahí en cualquier momento a la clase de Teams y pueden descargarlos. Y las personas que por alguna razón no han podido entrar a los materiales de clase, yo les pido a las personas que sí tienen acceso, pues que los descarguen y los compartan, por favor. Además que todavía tenemos tiempo Profe, para encontrarnos, ¿el ¿no? trabajo hasta Diga. cuándo hay que enviarlo? Hasta el viernes antes Hasta de el la viernes. clase. Ah, ya, gracias. Sí, a mi correo, recuerdan, hernan.rivas@udenar.edu.co. Profe, ¿los videos de la clase quedan en el chat o se los puede encontrar en otra parte de la plataforma? Están en la plataforma, en la parte de general, se llama, sí, en publicaciones, perdón, están en publicaciones, pero también los pueden encontrar en YouTube. En YouTube están en mi canal, que se llama Hernán Rivas. Ustedes buscan en YouTube mi canal y ahí los pueden encontrar. Ahí hay varias listas de reproducción. Hay una lista que se llama Maestría en Educación Ambiental, y ahí encuentran los videos. En YouTube, si se les dificulta entrar a la plataforma, o si no, aquí en la plataforma, en publicaciones está. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces los dejo para que vayan a descansar, que tengan un resto profe. de fin de semana, almorzar, sí, que tengan un buen resto de fin de semana y Sí, muchas gracias. Profe Hasta luego. Hernán, Muchas gracias. muy agradecido Muchas gracias. por Muchas su gracias. Bueno. labor. La clase Muchas de hoy. gracias y que tenga un feliz Exacto. almuerzo y saludes a la profe. Dios me lo Bueno, bendiga y que gracias. descanse. Chao, profe. Amén, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Muy luego. hasta luego. Gracias, Muchas profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, Que esté hasta bien. luego. Gracias, profe, que esté bien, hasta luego.